Masejet Nedarim, Dafain Amudalef 70a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Bai Rabba, Kayam leji ayom mau, mi amrinan que mande amarla mufar leji le majar, o dilma ha lo amarla. Nosotros estuvimos viendo en las últimas clases que cuando una mujer hace una promesa en diferentes circunstancias, el papá o el esposo o ambos tienen el derecho de revocar dicha promesa o confirmarla. Viene Rabba y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si una mujer hace una promesa y está casada? El hombre escucha la promesa y le dice a la mujer lo siguiente: confirmo tu promesa únicamente para hoy. Nosotros entendemos de esas palabras de que básicamente está diciendo, confirma la promesa para hoy, pero para mañana ya queda revocada. La duda es la siguiente: ¿queda revocada desde mañana en adelante o no? Por un lado podemos decir de que el hecho de que no lo dijo claramente, no lo dijo explícitamente de que queda revocada desde mañana en adelante, pues no sirve la revocación y por lo tanto no recae la revocación. O podemos decir que no es necesario decirlo explícitamente, el hecho que lo entendemos ya es como si fuera que se dijo explícitamente y por lo tanto sí recae la revocación desde mañana en adelante. Entre paréntesis, hablo paréntesis y explico, aunque en la Torah está escrito que para revocar una promesa tiene que ser el mismo día, no se refiere a la Torah a decir de que el mismo día tiene que ser efectiva la revocación, sino que tiene que hacer la revocación el mismo día, y si está efectiva al día siguiente, también sirve. Por eso aquí la Gemara tiene esta duda. Intim Tzelomar, sigue diciendo Rabba, Halo amarla mufar leji le majar mao, mira le majar lo matzi mefer de akem el nidre, hayom, o dilma que vandelo amarla kayem leji hayom, ki ka amar le mufar leji le majar me hayom ka amar. Si tú me dices que el hecho que no dijo explícitamente que desde mañana queda revocada, solo lo entendemos de sus palabras, y ya que solo lo entendemos de sus palabras, no sirve porque hay que hacerlo explícitamente, y por lo tanto no recae la revocación desde mañana en adelante. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Cuando la mujer hizo una promesa, y el hombre dijo claramente, queda tu promesa revocada desde mañana en adelante. De lo cual entendemos, en este caso es al revés, aquí entendemos de que para hoy queda confirmada. Podemos decir de que en este caso, mañana no queda revocada, porque ya que entendemos de sus palabras que hoy está confirmado, una vez está confirmado, ya no se puede revocar. O decimos de que ya que no le dijo explícitamente de que queda hoy confirmada, pues efectivamente no queda confirmada y sí cae la revocación, sí recae la revocación desde mañana en adelante. Sigue diciendo Rabba, Veintin Tzelomar afilu aji, que van de kimo ayom le majar que mandeite dami, amarla kayam leji sha'amau, mi amiran que mande amarla mufar leji lejar sha'adami, o dilma lo amarla. Si tú me dices de que el hecho de que no dijo explícitamente de que hoy queda confirmado, no pasa nada, y aunque no lo dijo explícitamente, es como si fuera que lo dijo explícitamente y efectivamente queda confirmado, y por lo tanto, ya la revocación de mañana no tiene efecto. ¿Qué pasa en el siguiente caso que el hombre le dice a la mujer después de la promesa? Confirmo tu promesa únicamente para 1 hora, no todo el día, únicamente para 1 hora. Eso fue lo que le dijo. Y de ahí nosotros entendemos, deducimos, que básicamente está diciendo que después de 1 hora, el mismo día queda revocada. ¿Va a quedar revocada la promesa después de 1 hora o no? Por un lado podemos decir que va a quedar revocada, porque entendemos eso de sus palabras, o por otro lado podemos decir que el hecho que no lo dijo claramente, no queda revocada la promesa. Sigue diciendo Rabba, Intin Tzelomar halo amarla, mío, amarla mai, mi ambrinan que van de kimo, dilma que van de kuleyo ma barakamau barafarau, que amar mufar lejile harsha meani. Si tú me quieres decir de que en este caso, ya que no lo dijo explícitamente, que después de 1 hora queda revocada, entonces efectivamente no queda revocada. ¿Qué pasa en un caso que efectivamente la persona le dice claramente a su mujer, la promesa queda confirmada para 1 hora y después de 1 hora queda revocada? En este caso podemos decir que ya que quedó confirmada por un tiempo, ya no sirve la revocación. O podemos decir que ya que se encuentra dentro del mismo día, ¿sí? Entonces sí puede confirmar y anular esa confirmación y revocar después de 1 hora porque es el mismo día. Estas son las dudas, todas esas son las dudas de Rabba. La Gemara trae una Mishnah de Masejet Nazir para tratar de solucionar estas dudas. Dice la Gemara, Tashema, Hareni Nezira, Veshama Baala Veamar Veani, En Yahol Leafer, Veamai, Neima Veani de Amar Hual Nafshe, de Ave Nazir, Avar Hareni Nezira Dila, de Shahat Kaima, Leachar Shai Bai Lefer, Aimain Yahol Leafer, La Mishun de Kevan de Kimo, La Gemara trae la siguiente prueba. En la Mishnah Masejet Nazir está escrito en la página 20b, está escrito lo siguiente. ¿Qué pasa una mujer, la esposa de un hombre? ¿Sí? La mujer viene y dice que ¿qué? Yo soy Nezira.
yo voy a ser Nezirá. Escucha a su esposo eso y dice, y yo, Va'ani, aumenta y yo. Dice la Mishnah, el hombre ya no puede revocar la promesa y el compromiso que recibió la mujer de Nazir. O sea, una vez él dijo que él va a ser Nazir por las palabras de ella, es básicamente como si fuera que está confirmando las palabras de ella. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿por qué? ¿Por qué no puede anularlo? Podemos decir que básicamente cuando él dice yo voy a ser Nazir, efectivamente está confirmando las palabras de ella, pero está confirmando las palabras de ella únicamente ¿para qué? Para una hora. Y después él dice, y ya que está confirmada para una hora, él dice yo también voy a ser Nazir, pero él va a ser por mucho tiempo. Confirmó por una hora y después de una hora ya él podría ¿qué? Venir y revocar. Vemos de aquí que una vez ya se confirmó para una hora, no existe revocar después. Y por lo tanto, cuando él dice el Va'ani, ya que confirmó una hora, no existe revocarlo posteriormente. Aquí está la solución para nuestra duda. Una vez está confirmada, no existe después revocarlo. Inclusive que se confirmó únicamente por una hora, el mismo día, no existe revocarlo. Se confirmó por una hora, no existe revocación después. Así la Gemara intenta de solucionar esta duda, la duda de Rabba. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Casavar, kol va'ani que mande amar kayam leji leolam dam. Dice la Gemara, puede ser que en verdad, si la persona confirmó por una hora, puede revocar después el mismo día. Y la razón de que ahí ya no puede revocarle más a la mujer es porque el hecho de que la mujer dijo y tomó un compromiso para ella y dijo, yo voy a ser Nazir, y él vino y dijo, y yo también, se refiere a decir con esa palabra y yo, tú aumentaste el y yo, o sea, tú, o sea, la mujer junto conmigo, vamos a ser Nazir siempre. Entonces básicamente cuando dices el Va'ani, es como si fuera que confirmaste esa promesa de la mujer, no para una hora nada más, sino para siempre. Por eso es que no puedes revocarla. Pero si hubiese sido como si fuera que lo revocaste por una hora, puede ser que sí se puede revocar posteriormente, y la Gemara se queda en duda respecto a esto. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Meta av lo nitrokna reshut la baal, meta baal nitrokna reshut la av. בזה יפה כוח האב מכוח הבעל. בדבר אחר יפה כוח הבעל מכוח האב, שהבעל מפר בבגר, והאב אינו מפר בבגר. La Mishnah ahorita nos habla respecto a una nagara que está comprometida. ¿Sí? Como ya vimos en las clases anteriores, una nagara que está comprometida y hace una promesa. Para poder revocar esa promesa, es necesario que el papá y el novio, el futuro esposo, ambos hagan la revocación. ¿Sí? Si solo lo hizo uno de ellos, no sirve. Ambos tienen que hacer la revocación. Dice la Mishnah, en este caso, ¿qué pasa si se murió el papá? En ese caso, ¿ya va a poder el esposo, el futuro esposo, venir y revocarlo solo? ¿Esta promesa? Dice la Mishnah, no puede. Si se murió el papá, no se le dio el derecho al esposo únicamente, y por lo tanto la promesa que se hizo antes queda básicamente sin poder revocarse, porque el que puede revocar ahorita es únicamente el esposo que queda vivo, y el papá ya murió, no se le pasa el derecho al esposo. Sin embargo, si murió el esposo, sí se le pasa el derecho al papá, y el papá sí puede revocar esa promesa. Y en esto dice la Mishnah, es un punto a más a favor del papá en relación al novio, al futuro esposo, porque el papá, cuando queda vivo y muere el novio, el futuro esposo, sí puede revocar el solo, sí se le va el derecho al papá y puede revocarlo el solo. Sin embargo, dice la Mishnah, hay otra cosa que tiene un punto más el novio, el futuro esposo, que no lo tiene el papá. ¿Cuál es? De que un esposo puede anular, puede revocar, mejor dicho, una promesa de su mujer, inclusive si su mujer está en estatus de bagrut, de bogeret. ¿Sí? Como ya explicamos anteriormente, la mujer tiene 3 etapas: Ketaná, que es hasta los 12 años, Nahara, que es normalmente hasta los 12 años y medio, por medio año, y luego Bogeret. El papá no tiene el derecho de anular una promesa, revocar una promesa de su hija Bogeret. Y el esposo sí tiene el derecho de revocar la promesa de su esposa, aunque sea Bogeret. Eso es un punto más a favor de el esposo. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Maitama. ¿Cuál es la razón, cuál es la fuente de que efectivamente cuando se muere el papá no le pasa el derecho al esposo para que él pueda revocar solo en el caso de Nahara Meorasa, que hizo una promesa de la mujer, una Nahara comprometida? Dice la Gemara, tengo una fuente de la Torah de Amar Krab Binourea Bet Avia. Binourea Bet Avia. Bet Avia, que significa la familia del papá. Vemos que no depende nada más en el papá, sino también si se murió el papá ya sigue estando todavía ¿qué?
debajo de la familia del papá, Bet había. Entonces, por eso, aunque se murió el papá, sigue todavía, no puede el novio, el futuro esposo, recibir el derecho completo, porque todavía, aunque se murió el papá, todavía está la familia del papá. Entonces, por eso no recibe el derecho completo por eso el esposo, el futuro esposo, no recibe el derecho completo y no puede revocarse esta promesa. Meta bal nitrokna reshut la'av minalan, amar rabba de amar kra veim hayot tihiye leish undarea alea. Makish kodmea vaya shnia le kodmea vaya rishona. Ma kodmea vaya rishona av mefer lejude, av kodmea vaya shenia av mefer lejude. Dice la Gemara, ¿y cómo sabemos de que efectivamente si murió el novio, el futuro esposo, ahí sí se le va el derecho completo al papá y vuelve al papá como si fuera antes del compromiso y el papá tiene el derecho de revocar la promesa solo? ¿Cómo sabemos que eso sí se puede? Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde lo aprendemos. Está escrito en la Torah, en la Parashat Nedarim, en la parte que habla de una Nahara meorazada, una mujer comprometida, no casada sino comprometida. Está escrito Veim hayo tihiye. Está escrito 2 veces la palabra, el verbo hayot tihiye. Normalmente havaya es kiddushin, ¿sí? Está escrito básicamente 2 veces kiddushin, hayot tihiye. ¿Por qué 2 veces? Dice la Gemara, te voy a decir que te viene a enseñar el versículo, para compararte el primer kiddushin, mejor dicho, previo al primer kiddushin con previo al segundo kiddushin. Y comparamos lo siguiente, de la misma manera que previo al primer kiddushin, ¿quién es el único que tiene el derecho de revocar la promesa de su hija? El papá. Previo al compromiso, el único que tiene el derecho es el papá. Igualmente, previo al segundo kiddushin, o sea, básicamente, cuando hizo kiddushin y luego enviudó, se murió su novio, o se divorció, disolvió ese kiddushin, y se encuentra ahorita previo al segundo kiddushin, también tiene el derecho, ¿quién? El papá, de revocarlo él solo. Vemos de la Torah de que también después de la muerte de su novio de su esposo, vuelve a la situación anterior, previa al vuelve a la situación igual que previa al primer kiddushin, y el papá sigue teniendo el derecho de revocar él solo la promesa. Pregunta la Gemara, Eiman Emili Benedarim Shelon Ir'u La'arus, Aval Benedarim Shelon Ir'u La'arus Lo Matzim Efer Av. Dice la Gemara, puede ser que todo esto está hablando únicamente en promesas de que el novio no las llegó a escuchar. Ahí es cuando le damos el derecho completo al papá cuando se muere el novio. Pero si ya las llegó a escuchar, puede ser que ya no. Dice la Gemara, no, eso ya lo aprendemos de otro lado. In Benedarim Shelon Ir'u La'arus, Mi Benurea Betavia. Eso lo aprendemos del versículo Mi Benurea Betavia. Y por lo tanto, seguro, ese pasuk, ese versículo Hayot y nos viene a enseñar, como dijimos antes. Y aquí está la fuente, que efectivamente si muere el novio, si muere el futuro esposo de esta mujer, el derecho lo recibe nuevamente completamente ¿quién? El papá, y el papá tiene el derecho de revocar él solo esa promesa. Sigue diciendo la Gemara, Beze yafe koach ha'av mi koach ha'ba'al vejule, ejidami, ilei ma shekicha kesheina ara ubagra, michdi, mita motzia ubagrut motzia mershutav, ma mita lo nitragna reshut laba'al, av bagrut lo nitragna reshut laba'al, ela shekicha keshei bogeret. Si es así, nosotros vimos en la Mishnah de que en este aspecto, sí, repito otra vez la parte de la Mishnah, de que cuando muere el esposo recibe el papá el derecho completo, tiene un punto adicional, porque en el caso viceversa no aplica, solo en este caso. Sin embargo, aumentó la Mishnah de que hay algo de que tiene un punto a favor. ¿Quién? El papá. ¿Qué es? Que si su esposa es, o su novia, es Bogeret, o sea, ya pasó Bogeret, el novio, el futuro, o el esposo, tiene el derecho de revocar esa promesa. A diferencia de que el papá no tiene el derecho de revocar promesas de su hija cuando ya es Bogeret. Dice la Gemara un segundo. ¿Cuál es el caso que efectivamente puede venir el novio, ¿sí? El futuro esposo, y revocarle una promesa a su novia cuando es Bogeret? ¿Cuándo es ese caso? Si tú me dices que el caso es cuando el compromiso, el kiddushin, fue mientras que ella Nahara, mientras que ella fue Nahara y después se volvió Bogeret, no puede ser. ¿Por qué? Porque en este caso hay 2 cosas que sacan a la hija del dominio de su papá. Si el papá se muere, o si la hija se convierte en Bogeret. Y ya que estas 2 cosas comparamos, ya que son estas únicas 2 cosas, pues comparamos una con otra. De la misma manera que si el papá muere, cuando la mujer ya estaba comprometida, vimos en la Mishnah de que no se le da el derecho único a quién, al novio para ahorita él revocar la promesa, pues igualmente si estaba comprometida mientras que era Nahara y se volvió Bogeret, eso no le va a dar el derecho único a el novio, el futuro esposo, para poder revocarlo, al igual que cuando muere el papá. Tenemos que decir que el caso es entonces cuando el novio se comprometió, hizo kiddushin con la mujer mientras que ya era
Bogeret. No era Nahara y después se convirtió en Bogeret, sino era que ya era Bogeret. Y en este caso, nosotros estudiamos en la Mishnah de Masejet Ketubot que normalmente se le da un lapso de tiempo cuando se comprometen, cuando hacen Kiddushin, para poder hacer el matrimonio, ¿sí? Si es una Nahara, se le da normalmente, ¿qué? 12 meses para preparar el matrimonio. Y si es una Bogeret, que es más adulta y más madura, se le da 30 días, ¿sí? ¿Qué pasa si llegó ese tiempo? ¿Qué pasa si llegó ese momento y no se casaron? Ya el novio, no se casaron, entonces sigue siendo novio, el comprometido, tiene una obligación, recae sobre una obligación de empezar a mantenerla y darle alimentos. Y ya que tiene el derecho ya que tiene la obligación de darle alimentos, le damos el derecho de anularle la promesa a su novia, aunque es novia. Entonces aquí la Gemara nos quiere enseñar, según la explicación de la Gemara, es que se comprometieron, hicieron el Kiddushin mientras que es Bogeret, y llegó el tiempo del matrimonio y no se casaron. Entonces ya el novio tiene que darle alimentos, y ya que tiene alimentos, le damos el derecho al novio de que él solo pueda revocar, aunque es Bogeret. Entonces aquí vemos de que el novio tiene un punto más en relación al papá, porque el papá nunca tiene la posibilidad de revocar una promesa de su hija mientras que es Bogeret, y en el caso del novio sí hay una posibilidad. Cuando se comprometieron mientras que es Bogeret, pusieron una fecha, llegó la fecha y no se casaron, aunque es Bogeret y no están casados, el novio tiene el derecho de ¿qué? De revocar dicha promesa. ¿Sí? Pero si es así, ¿para qué la Mishnah me tiene que enseñar eso? Esto ya lo vamos a estudiar en la Mishnah más adelante, en página 73, en 3 dapim, que ahí está escrito que efectivamente una Bogeret que se tardó 12 meses y no se pudieron casar, la opinión de Rabbi Eliezer es que ya que pasaron los 12 meses y no se casaron, el esposo, ya que tiene que ahorita una obligación de dar alimentos, puede venir y revocar la promesa. Eso ya fue dicho más adelante, en página 73. ¿Por qué la Mishnah me tiene que enseñar eso ahorita? Dice la Gemara, antes de seguir, Haguf Akashia, Amarta Bogeret Sheshata Shne Masar Jodesh, Bebogeret Ramali Shne Masar Jodesh, Bogeret Sheshayom Sagila. Antes de seguir, la Gemara dice, ¿cómo tú me dices que en la Mishnah más adelante está escrito que cuando la Bogeret ya pasaron los 12 meses y no se casaron, ya el esposo tiene que alimentarla y al mismo tiempo tiene el derecho de revocar las promesas? Pero no, en Bogeret, como dijimos antes, Bogeret no es el límite de tiempo 12 meses, sino cuánto es, eso es Nahara. En Bogeret, ¿cuánto tiempo es? 30 días, eso porque está escrito 12 meses. Dice Rana, tienes razón, tenemos que decir que la Mishnah más adelante se refiere Teni Bogeret Vesheshata Shne Masar Jodesh. En la Mishnah más adelante tenemos que decir Bogeret, o sea que pasaron los 30 días y ya, o una Nahara que pasaron ya los 12 meses, ahí ya le damos el derecho al esposo, al novio, que todavía es novio, no está casado todavía, en revocar el solo la promesa. Pero de todas maneras dice la Gemara, mi colma con Kashi, de todas maneras dice la Gemara, tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si eso es lo que la Mishnah me está diciendo, perfecto, cuadra perfectamente, pero lo que no cuadra es que está repetido. En nuestra Mishnah nos está diciendo eso, que cuando ya pasó el tiempo, ya el novio, aunque todavía no se casó, pasó el tiempo y no vino el tiempo del matrimonio y no se casaron, el novio tiene el derecho de revocar las promesas a su novia mientras que es novia y es Bogeret, ¿sí? Pero esto ya está dicho en el próximo Mishnah, está repetido. La pregunta que teníamos antes. Dice la Gemara, dos explicaciones. Y baitema hadafka u Bogeret kataniata mishum de bai fluger bileze brabanan. Y baitema Bogeret dafka baidi de nasiv reisha beze nasiv seifa nami beze. Dice la Gemara, dos explicaciones. Podemos decir de que en verdad lo principal, la Mishnah lo tenía que haber dicho en nuestra Mishnah. Y por eso lo dijimos. ¿Y cuál es la repetición? Allá, en página 73. Y la razón que se repitió ahí es porque ahí estamos trayendo otra opinión más. Estamos teniendo una discusión, que Jamín discuten con eso que acabamos de decir. Jamín dice de que no puede anular la promesa. Por eso ahí volvimos a traer esta alajá de Rabbi Eliezer para poder traer la segunda opinión que discute con él. Otra explicación que podemos decir es que efectivamente el lugar principal es más adelante y efectivamente la pregunta es sobre nuestra Mishnah, que por qué tenemos que repetirlo, y la respuesta que por qué tenemos que repetirlo es porque ya que nuestra Mishnah no mencionó un punto más a favor del papá, nos quiso mencionar también un punto más a favor del novio. Pero de todas maneras, sí decimos para explicar nuestra Mishnah, la explicación de nuestra Mishnah es cuando es que el novio tiene ese punto adicional de poder anular la promesa de su novia, aunque sea Bogeret, y el papá nunca lo tiene, cuando se comprometieron mientras que es Bogeret, como explicamos, y estoy repitiendo para que quede más claro, se comprometieron mientras que es Bogeret, ya fijaron una fecha después de 30 días para el matrimonio, llegó el matrimonio y no se casaron, el novio tiene una obligación de empezar a alimentarla, y ya que tiene una obligación de empezar a alimentarla, es como si fuera que ya están como que casados, pero no están casados, sigue siendo novio, y por ende tiene el derecho el novio de anular, revocar, mejor dicho, la promesa de su novia, aunque es Bogeret. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.